Bueno, resulta que hay un texto que va por las redes sociales, va por el correo, por todas partes. Y es un texto maravilloso. Las mujeres de mi generación. ¿Cómo se inspiró para escribir esa belleza? Pues ese texto tiene unas historias increíbles porque, primero que todo, yo lo escribí en el año 2004, o sea, hace 13 años. Y lo escribí para celebrar pues un 8 de marzo, que es Y el de Día la de la mujer. Mujer. Y como recordando pues algunas viejas amigas de del colegio, de la universidad, y algunas mujeres con las que, digamos, yo tuve mucha cercanía y que fueron compañeras mías durante mi juventud. Entonces, pensando un poco en ellas y pensando en todo ese grupo de personas que compartían conmigo una serie de vivencias colombianas, latinoamericanas, pues escribí ese texto. Y eso correspondía básicamente a una época en la que yo iba a cumplir 40 años. Entonces yo lo escribí como las mujeres de 40. Sí. Bueno, y ese texto, digamos que tuvo muchísimo éxito, llegó a tener y sigue teniendo un éxito tan increíble que pues yo no dudo en decir que es mi escrito más leído en absoluto. Si algún libro mío hubiera tenido esa difusión, pues yo sería riquísimo. No, Pero, honestamente es que es maravilloso. pero hay una cantidad de anécdotas, te cuento. Por ejemplo, en los primeros años recién se publicó, eso empezó a circular de correo electrónico en correo de mujeres que se lo iban enviando. Y esto empezó a trascender Colombia, empezó a salir a América Latina. Y como yo lo publiqué en la revista Cambio me había pedido que pusiera un correo electrónico para que los lectores me escribieran de vez en cuando y tal. Y yo empecé a recibir en ese correo electrónico pues cartas de mujeres de toda América Latina. Unas cartas increíbles. Recuerdo, por ejemplo, una venezolana que era la secretaria de la embajada de Canadá en Caracas. Y ella me empezó a escribir como si yo fuera pues un antiguo novio de ella o un amigo del curso, de la universidad, algo así, con una intimidad. Y esa correspondencia con ella me escribía, yo le contestaba rara vez, pero ella no le importaba, ella me seguía escribiendo y me contaba. Durante el tiempo que me escribió ella, se separó de un marido que tenía, conoció a otro, se casó, luego se retiró de la embajada y se dedicó a cantar y se convirtió en una cantante de música tradicional venezolana bastante conocida. Entonces, otra mujer me escribió una vez diciéndome: Santiago, mi marido es norteamericano, yo soy colombiana, vivo en Hawái y quiero decirte que eres invitado perpetuo y permanente a este hotel. Y me da los nombres, ahí lo tengo anotado. Es decir, Nunca es fue. un... No, 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 Hawái todavía no. Eh, y es un texto que se ha con los años popularizado tantísimo que entonces, ¿qué pasó? Las mujeres entre que se lo iban enviando unas a otras, entonces de repente alguna mujer que lo tenía en su correo le parecía simpático agregarle un párrafo extraído de alguna otra, de una columna de otro tipo, o como mi texto además tuvo tanto éxito, muchísimos otros columnistas con los años empezaron a un poquito, no a copiarlo, pero sí a inspirarse en él. Y entonces las mujeres empezaron a enviar el texto con una frase más, con dos frases más, con tres frases. Hasta que me llegó, viví una situación absolutamente sui generis y fue como en el año 2008. Y recuerdo que estaba yo en un viaje a Moscú, estaba yo en Moscú, cuando en esas me llaman por teléfono, por el celular, desde el periódico El Tiempo, a pedirme una reacción a la acusación de plagio que me estaba haciendo un columnista de Cali por ese texto. Y yo decía, pues no tengo ni idea de qué me estás hablando.
Y entonces me acusaron de plagio, porque el señor este, pues probablemente a su esposa o a alguien le llegó el texto enriquecido con todos esos aportes que le hacían las mujeres, y probablemente alguna sacó un párrafo de un texto que él escribió, pero claro, era un plagio muy gracioso porque mi texto era del 2004 y el de él era del 2008, o Ajá. sea que yo habría plagiado 4 años antes. Él inmediatamente se dio cuenta que era absurdo, pues digamos retiró su acusación y me pidió disculpas en público, inclusive dijo que eso era un típico error de las redes sociales y del internet. Pero fue una anécdota que a mí me inquietó y me supo mal y que tenía que ver con eso. Luego entonces el éxito tan grande de la, digamos, de la columna se empezó también a representar en que había traducciones, empezó a haber traducciones, se empezó a traducir porque nada más fácil un texto muy breve. Sí, sí, es corto y muy agradable. Exacto. Y eso empezó entonces otro camino galopante en, no sé, pues yo creo que ya está traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo. Y he tenido anécdotas con ese texto en todos los países. Una vez la embajadora de Grecia en la UNESCO me pidió que se lo dedicara, lo imprimió en griego y me pidió una dedicatoria. Es decir, es un texto que además hoy, que ha sido leído, me han pedido autorización durante años, ahora ya no me piden, para leerlo en programas de radio en México, en Argentina, en Chile, en España. En España se puede descargar de la página oficial del Sindicato de Trabajadores Autónomos, o sea, de un sindicato Sí, de izquierda, sí. porque también reconocen una cierta afiliación, ¿no? Entonces, a mí me parece increíble, o sea, ojalá algún libro mío tuviera alguna vez tanta difusión. Sí, porque ese texto pues inspiró a muchas personas. Además, pues yo cada 8 de marzo lo comparto en las redes sociales Uh -huh, porque es un texto muy fino. uh -huh. Santiago, usted estudió en Bogotá con Mario Mendoza, Sí, en el colegio. nosotros fuimos compañeros de colegio y, y de universidad los primeros 2 años y medio que yo estudié en la Javeriana. Estudié literatura con Mario y después, bueno, también estaba en la universidad en ese momento, por ejemplo, Mario Jursic, que es Ah, el sí, sí, director del sí. Malpensante. Pero lo más increíble, digamos, como generacionalmente del Colegio Refus de Bogotá, es que no solamente Mario y yo éramos compañeros, también de la misma generación está el poeta Ramón Cote, hijo de Eduardo Cote Lamus, pero además uno de los poetas más grandes en este momento de Colombia, y compañero mío de salón, Brigitte Baptiste, Ah, compañera sí, de salón, que ahorita que ahora le acaban de dar un está, premio, sí, y que es correcto. una de las, digamos, es una de las intelectuales que ha sabido con más precisión y con más contundencia unir el mundo de la seriedad ante la naturaleza y del ambientalismo Sí, correcto. enfocado de un modo correcto con el mundo de la cultura, con la filosofía, con la historia. Es decir, la gran cultura gigantesca que tiene enciclopédica al servicio de la comprensión de una vida mejor en un entorno más limpio. Entonces, pues es bastante curioso que pues 4 personas que han hecho caminos un poco diferentes, pero que han hecho caminos pues interesantes en la literatura, hayan provenido prácticamente del mismo salón de clase. A propósito de ese colegio Refus, ¿qué tiene tan especial? Porque son muchos los egresados que hablan muy bien del colegio. Pues es un colegio que tiene muchas cosas que lo hacen ser único. Cuando yo estudiaba en el Refus en Bogotá, yo tenía la sensación como de estar estudiando en un colegio que era como Corea del Norte. O sea, el colegio Refus no pertenecía a ninguna asociación de colegios de Bogotá, Aislado no completamente. entraba en todas estas competencias que había intercolegiadas de colegios extranjeros, de colegios del norte de Bogotá, nada. El colegio Refus era un colegio completamente aislado del resto de los colegios, porque lo que en ese colegio se nos enseña, bueno, la enseñanza era una enseñanza de muy alta calidad, las matemáticas sobre todo, pero también una serie de valores y una serie digamos, de cercanías con mundos que pues hoy la consecuencia se ve.
que es básicamente el mundo de la cultura. El Colegio Refus, yo recuerdo que las personas que se dedicaran a tocar un instrumento musical eran los privilegiados. Las clases sociales no existían. En el Colegio Refus yo tenía amigos que eran hijos de un conductor de buseta que tenía 3 busetas, había mejorado un poco su situación. No es un colegio caro, no sigue, ni siquiera hoy lo es, pero es un colegio elitista en un sentido totalmente distinto al de los demás. No es elitista porque sea costoso, sino porque hay una exigencia muy grande para poder entrar. Se hace como una especie de examen por cada candidato y la entrada al Colegio Refus no es para todo el mundo, pero en términos de la exigencia del colegio sobre la persona y sobre el tipo de familia que es. Allá el arribismo, el clasismo y todas esas, digamos, enfermedades crónicas de la sociedad colombiana tan representadas por Bogotá, allá estaban completamente por fuera. Allá no usábamos uniforme, pero a las mujeres, por ejemplo, les tenían prohibido maquillarse, porque eso para el colegio no era un espacio en donde aquí se va a premiar a la más linda y a la más... Eso no existe. Mujer que fuera con los labios pintados la mandaba el director a lavarse la boca y las uñas lo mismo, y los hombres lo mismo. El que andaba como muy elegantico con cositas muy especiales le decían, bueno, esto no es una... Aquí usted póngase una camiseta y unos blue jeans. Está normalito, normal. porque aquí somos normalitos. Aquí somos todos iguales, aquí no hay cuento de que usted... Y efectivamente yo tengo compañeros es decir, los compañeros en el Refus eran una experiencia que yo después viví en Europa siendo estudiante de universidad. Y es que el origen socioeconómico de las familias, uno lo conocía era cuando iba a la casa de ellos. Pero en el colegio no. Entonces de repente, oh sorpresa, fulano de tal, llegaba uno a la casa y resulta que era una familia riquísima. O lo contrario, de repente uno llegaba a la casa de otro compañero y era una familia de clase media baja, más bien con dificultades, pero eso no tenía absolutamente ninguna pertinencia en lo que tenía que ver con... Y de hecho, pues esa experiencia yo después la volví a vivir en Europa, en donde la universidad pública iguala las clases sociales, ¿no? Claro. Y la importancia de la cultura, el Refus, los que hacíamos y nos interesaba la cultura éramos los privilegiados. Santiago, sí. Don Pablo y doña Carolina, Sí. el arte, docentes, influyeron mucho en usted. Yo soy un poco una extensión de lo que fueron los gustos y las elecciones de ellos, ¿no? Mi padre se dedicó a la historia del arte, él siempre quiso de joven ser escritor, después gran lector toda la vida. Él se escapó de un colegio interno de jesuitas, de hermanos cristianos en Bogotá, después de haber leído La Vorágine, para irse a la selva, influenciado por La Vorágine a los 14 años. Afortunadamente no creo que llegó hasta Villavicencio solamente. Ya volvemos con Santiago Gamboa aquí al calor de un café. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Los invitamos a leer El Quindiano, el nuevo diario virtual con una profunda raíz en los Andes del Quindío. Nuestra ideología es la defensa del ciudadano, de lo público, como un patrimonio de todos. Un diario nuestro con profunda identidad quindiana para defender desde esta trinchera y con estas banderas el amor de nuestras vidas, el Quindío. Quise estudiar en la Universidad del Quindío, así que ingresé a www.uniquindío. Busqué admisiones y fui directo a inscripciones. Después de conocer la amplia oferta académica, me inscribí en la carrera que siempre había querido, porque mi futuro está aquí, en la Universidad del Quindío.
Yo vivo mi universidad porque en la Uniquindío se siente la música. Yo vivo la universidad porque me colabora con el estudio, con el programa del apoyo económico compensado. Yo trabajo en audiovisuales recopilando archivos. Yo vivo en mi universidad porque puedo combinar el arte y la cultura con mis estudios. Porque gracias a la natación podemos pagar nuestros estudios. Yo vivo la universidad porque fomentamos el deporte y contamos con los espacios para practicarlo. Por medio del deporte represento mi universidad y tengo la oportunidad de conocer nuevos lugares. Por eso yo vivo la universidad. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Yo vivo mi universidad porque a través del canto puedo expresar la cultura de mi región. Desde el primer día del semestre lo único que yo podía hacer cada vez que la miraba era buscar cualquier pedacito de papel azul, arrancarle un trocito y acercarme a ella y regalárselo. Luego de más o menos un mes que yo le estuviera llenando las manos de lo que ella consideraba era pura basurita, por fin me miró a los ojos y me preguntó que yo para qué lo hacía. Y fue entonces cuando por fin me atreví a mirarle y decirle que lo único que yo quería hacer era regalarle el cielo a pedacitos. Yo vivo mi universidad porque contando cuentos hacemos tejido social. La universidad en este caso ofrece mucho apoyo económico a los estudiantes y facilidad de entrar al comedor estudiantil. Por eso yo vivo mi universidad. Yo vivo mi universidad porque me da la oportunidad de trabajar con ella para así poder pagar mis estudios. Yo vivo mi universidad porque a través de mi función como auxiliar de docencia puedo invertir en mi futuro profesional. Porque una universidad multiétnica, una universidad que combina los colores, sabores, etnias, que de alguna manera permite la integración y la convivencia de todos estos factores. Universidad pertinente, creativa e integradora. ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy Miguel A. Rivera, admirador de los Beatles. Bueno, la pasión por el grupo Los Beatles empezó en el año 1965 en la ciudad de Bogotá, cuando por accidente escuché un disco de ellos. No puedo expresar exactamente lo que sentí, pero lo que sí estoy seguro es que fue algo muy grande, muy potente, que encendió todo mi espíritu y me hizo cambiar inmediatamente mis gustos musicales. Tengo elementos, discos de los Beatles desde hace más de 40 años algunos. Todos han sido difíciles, inclusive los primeros discos, porque tenía dificultades económicas para comprarlos. Valían 40 pesos. En esa época era muy difícil conseguir 40 pesos. Sin embargo, a través de estos últimos años, amigos que saben mi pasión por los Beatles se han encargado de hacerme llegar, casi siempre de manera voluntaria, donados, elementos como discos, como libros, algunos afiches, artículos de revistas o revistas y libros en el cual hacen mención a los Beatles. Todo ese material ha sido muy importante para mi conversatorio sobre los Beatles. Santiago, a los 19 años nos fuimos para España, pero usted quería llegar a París. Sí, yo fui a estudiar a España, a Madrid. Allá estaba Ramón Cote, precisamente. Y Ramón ya estaba en la universidad y me ayudó, me envió información por correo, como con un apoyo. Y lo que yo quería era estudiar literatura. Y yo creo que no me equivoqué. Fue una de las buenas decisiones que tomé, inclusive siendo tan joven. La carrera se llamaba Filología, pero el contenido más importante de la carrera para mí era el de literatura. ¿Y por qué me interesaba a mí? Pues porque precisamente cuando uno está queriendo escribir, lo importante es tener una muy buena formación en la lengua en la que va a escribir. Mucha gente me pregunta, ¿y tú por qué no te fuiste a estudiar literatura inglesa? A Inglaterra, o por qué no te fuiste a estudiar literatura francesa a Francia. En ese momento yo no sabía la totalidad de los motivos de mi decisión, pero tal vez una intuición muy grande me hizo preferir lo que aparentemente es lo más banal, que es, yo quiero ser un escritor colombiano en lengua española, yo no quiero escribir ni en francés ni en inglés. Pero usted quería ir a París. Sí, para encontrarse algo muy importante que tenía que ver con Cortázar. Sí, claro, París para mí era como el destino final y yo no sabía si yo iba a tener las fuerzas para llegar allá y sobre todo como precisamente yo no tenía
pues, una familia rica que con sus recursos me apoyara, porque ya para irse a vivir a París en esos años sí se necesitaba dinero. Pero yo dije, bueno, voy a hacer la prueba. Y me fui con $600 en el bolsillo, que era lo que había más o menos ahorrado de mi beca. Llegué a París buscando a Cortázar, como a tanta gente de mi generación, que es... Pero ya se ha venido. Exacto, la gran pregunta mía siempre fue, y bueno, ¿qué era lo que nos hacía ir a París? Pues era sin duda Cortázar. Nosotros, seguramente tú eres de la misma generación un poco, para nosotros Rayuela eso no era una novela, eso era como un libro sagrado. Eso ¿no? es cierto. Es un libro sagrado. Nosotros leíamos Rayuela y jurábamos por Rayuela y nos enfurecíamos por Rayuela y Rayuela nos indicaba el camino, nos enamorábamos con Rayuela debajo del brazo. Sí, Rayuela era nuestro libro sagrado. Y al llegar allá, efectivamente, pues ya no había prácticamente escritores, ya se habían ido casi todos, pero quedaba un escritor que yo admiraba mucho, Julio Ramón Ribeiro, a quien conocí finalmente y quien me ayudó. Es un escritor peruano. Julio Ramón Ribeiro, grandísimo escritor, cuentista peruano, tiene 3 o 4 novelas, 3, pero realmente es lo que se dice un cuentista, es decir, es una persona cuya estética está dirigida a episodios breves, a situaciones. Es un poco como Cortázar, que en realidad Cortázar tiene Rayuela, pero también su gran arte era el de los cuentos. Sí, señor, y los cuentos cortos, Los cuentos cortos, en fin. Y Julio Ramón Ribeiro era ese tipo de autor. Entonces yo llegué, conocí a Ribeiro, tuve la suerte increíble de conocerlo, y la mayor suerte todavía aún de que él quisiera ayudarme. Entonces él fue el que me ayudó. Una vez ¿Las clases de español cómo fueron allá? Porque usted tenía que dar español para poder ganar plata. Yo daba unas clases de español para poder vivir. Bueno, yo hice de todo, hice mecánica, lavé platos. Pero con las clases de español tiene usted una anécdota. Sí, por supuesto. Yo estaba dando mis clases de español en una casa muy burguesa y un día llegué y la dueña de casa me dijo, no, hoy no vamos a hacer clase porque hay una cena esta noche en la casa, entonces vas a ayudar en la cocina. ¿Usted pensó que lo iban a invitar a la cena? Claro. Entonces yo dije, no. Ahí me salió como esa dignidad y le dije, mire, yo cocino en mi casa o en la de mis amigos, pero yo no voy a estar aquí en la cocina, pues. Y me fui enfurecido, dando un portazo. Bajé las escaleras enfurecido. Por el segundo piso más o menos me acordé que no había cobrado toda la semana las clases que me debían. Bueno. Y se quedó sin ese dinero. Y me quedé sin ese dinero, pero entonces salí y llamé a Ribeiro y le dije, pues yo llevaba varias semanas llamándolo y siempre me decía que estaba muy deprimido, que todavía no, que... Entonces volví a llamarlo y él me dijo, ay, sigo muy deprimido. Entonces yo le dije, yo también estoy deprimido. Entonces me dijo, ¿qué le pasó? Le conté lo que me había pasado. Entonces me dijo, bueno, eso cambia todo. Entonces lo espero mañana a las 7 y me dio la dirección de su casa. Y a partir de ahí hice con él una gran amistad. Totalmente, yo nunca entendí, porque yo tenía 24 años, él 63, una vida, pues yo estaría más cerca de Julito, de su hijo. Pero Julito, pues su hijo era una persona completamente ajena al mundo de la cultura, era más bien como un niño rico. La esposa de Ribeiro era una mujer riquísima. En la casa de Ribeiro había obras de Bruegel, móviles de Calder, boteros originales. Pero Ribeiro no tenía un peso. Una vez él me dijo, él parecía como el vigilante de la casa. Una vez me dijo, mira, tú ves todo esto, pero esto es de mi esposa. Dice me decía, todo el dinero que yo tengo lo tengo aquí entre el bolsillo. Oiga, ¿qué pasó con Ribeiro cuando le preguntó usted qué sabía hacer? Bueno, es que esa fue la temible pregunta. Y ahí fue cuando, claro, cuando él quiso ayudarme a conseguir un trabajo, él me preguntó a mí, bueno, ¿y usted qué sabe hacer? Tremenda pregunta. Entonces yo le dije, bueno, yo soy filólogo, y me dijo, algo más útil. Le dije, no, pues yo sé escribir. Entonces y ahí sí pensó usted, ¿yo por qué estudié filología? Claro, pero entonces me sirvió porque Ribeiro en lo que sí me podía ayudar era a entrar a trabajar como periodista. Pues en realidad no era periodista, era como redactor en la agencia France Press, en la sección América Latina en español. Entonces efectivamente yo me empecé a preparar, él me presentó a mí unos periodistas peruanos. ¿Y cómo fue la llegada del tiempo? Y la llegada del tiempo me pasaron y me recomendaron a Radio Francia Internacional.
Entonces yo ya estaba en Radio Francia Internacional 2 años, tenía tarjeta profesional de periodista francés. Y un día en Bogotá dije, voy a llamar al Tiempo a ver si de pronto les interesa que yo les escriba desde París. Porque yo llamé a la secretaria de Enrique Santos Calderón y le dije, mire, buenos días, yo me llamo Santiago Gamboa, soy periodista, vivo en París, tengo tarjeta profesional francesa, trabajo en Radio Francia Internacional y llamo para ofrecerles los servicios de corresponsal en París. Muchas gracias, espérese, tomo sus datos. Volví al mediodía a almorzar a la casa y me dice, mi mamá, te llamaron del periódico El Tiempo, que tienes cita hoy a las 3 de la tarde con Enrique Santos. Entonces yo quedé y dije, bueno, pero ¿qué es esto? Bueno, y fui a la cita. Enrique Santos vio mi tarjeta profesional, cuánto llevo en París, perfecto, Entonces me dijo, bueno, mándeme por fax a este número todos los lunes una lista de temas y yo le digo cuáles hace. Entonces, venga, le presento al director de Vida de Hoy, al director de Cultura, al director de Internacional, con el que va a trabajar mucho, al director de tal. ¿Cuándo se va para París? No, yo me voy pasado mañana, listo. Entonces el lunes próximo espero su lista de temas. Entonces yo llegué a París y iba a empezar la guerra de Bosnia. Estaba por empezar. Lo mandaron. No, yo propuse ir. Usted propuso que... Entonces, la primera, el lunes siguiente, la primera lista, en lugar de mandarle una lista, yo le mandé y le dije, el domingo próximo hay un referéndum en Sarajevo y de ese referéndum va a haber un sí o un no a la guerra. Es importante ir. Y yo ya había averiguado todo a través de periodistas amigos de cómo se hacía. Entonces le mandé eso y Enrique me llamó y me dijo, pero a ver, eso es buenísimo, pero ¿cómo? ¿Pero usted sí lo puede hacer? Sí. ¿Qué necesita? Organiza el viaje y me dice, ¿qué necesita? Entonces yo le dije, necesito pues los viáticos, que en esa época eran altísimos, eran casi $250 diarios. Necesito viáticos, necesito, pues, en fin, espérese un momento, hice todas las averiguaciones. ¿Qué más? Y le dije, no, estoy buscando un chaleco antibalas, le dije. Sin el chaleco no me puedo subir al avión de Naciones Unidas que me lleva. Claro. Me dijo, yo le mando uno. Me dijo Enrique, yo tengo un montón acá, yo le mando uno. Me dijo, un momento, llamó al presidente de Avianca, le pidió el favor de que en el vuelo de esa misma noche, Bogotá-París, enviaran un chaleco antibalas. Y me dijo, bueno, pilas, ¿no? Cuídese, me dijo así, como dice Enrique, ¿no? Y curiosamente, hace 3 meses, en la inauguración de la Plaza García Márquez en París, que estaba el presidente Santos y estaba Enrique. Y ahí me lo encontré, pues yo lo he visto con cierta frecuencia, y estaba también Conchita Penilla, una periodista caleña que también fue corresponsal del Tiempo. Y entonces Enrique nos dio un abrazo y estuvimos ahí pues mucho tiempo. Y él decía con mucho cariño, mis corresponsales, es que ustedes... Viajero por todo el mundo, pero le gustan las ciudades con 2 sílabas. Sí. Y por eso se radicó hace 2 años en Cali. Sí. Cuando digo 2 sílabas son París, Madrid, Delhi y Cali. Y Roma. Y Roma, perdón. Y Roma. Claro. Entonces, ¿por qué le gustan esas ciudades de 2 sílabas? No, es una, bueno, como yo estudié filología, pues para algo tiene que tener... tiene que servir y tiene que tener importancia. Y es un modo de decirle a mucha gente en Bogotá, desde Bogotá se mira muchas veces, ciertas personas, la provincia la miran con una mirada como despreciativa y les parece como si uno pues solo pudiera vivir en Bogotá y les parece casi que de lo más exótico que yo, siendo bogotano, me vaya a vivir a Cali. Entonces, como para responderles, siempre les digo eso. Les digo, no, Bogotá es una ciudad que me queda grande. Yo prefiero las ciudades de 2 sílabas. Santiago Gamboa, mil gracias por haber estado con nosotros al calor de un café. Fue un momento muy interesante. Conocimos un poco más de Santiago Gamboa. Muchas gracias por la invitación a ti.